Proclamación del Evangelio de Jesucristo según San Lucas, correspondiente a este lunes 13 de marzo de 2023. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad para despeñar. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, escuchamos al Señor Jesús en su tierra, donde había crecido, es decir, en Nazaret, pues diciéndoles sus verdades a sus paisanos. Yo me imagino, pues, la tristeza con la que el Señor debió pronunciar estas palabras. Ese refrán, pues, que quizá era ya de sus tiempos o existía ya o pudo él haberlo inventado. Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Sus paisanos de Nazaret, pues creían erróneamente conocerlo. Y sí, podemos decir, tenían un conocimiento muy superficial de Jesús. Habían crecido juntos. Jesús, recordemos, pues vivió la mayor parte de su vida allí en Nazaret. Después de que regresan de Egipto, pensemos, o sea, mínimo unos 25 años debe haber vivido allí en Nazaret. Su infancia, su adolescencia, su juventud. Entonces, precisamente, pues esto es lo que, digamos, el Señor les echa en cara a sus paisanos. Esa incredulidad y ese hacerse la ilusión de que le conocen. Pero como digo, ese conocimiento es muy superficial, porque si realmente lo hubieran conocido, pues se hubieran dado cuenta de que Jesús es ese que anunciaban las profecías, ese del que se hablaba en toda la Sagrada Escritura. Pero tristemente, pues no lo supieron. Entonces, por eso, precisamente, y eso nos dan razón los evangelistas, nos dicen que allí en su mismo pueblo, cuando, siguiendo una lógica elemental, podemos decir, pues tenían que ser los primerísimos beneficiados de sus milagros, de sus enseñanzas, de la predicación de ese reino, pero por su poca fe, pues no fue así. Nos dicen los evangelistas, solamente hizo unos cuantos milagros ahí, solamente curó unos cuantos enfermos, porque realmente no creían que ese niño que habían visto allí entre ellos, que vieron crecer, que vieron convertirse en un hombre, no creyeron que fuera el Mesías, el Hijo de Dios. Siempre pensaron, bueno, pues es el hijo de José, el hijo de María, es un hombre como cualquier otro. Entonces, por eso, precisamente, el Señor hace alusión a cómo Dios, pues precisamente por la incredulidad, pues en muchos momentos beneficia a personas que no eran del pueblo elegido. Aquella mujer viuda que vivía en Sarepta, tierra pagana, pues fue la beneficiada precisamente cuando Elías llega allá a visitarla.
cuando había pues mucha viuda en Israel. Igualmente, aquel sirio, un hombre pagano también, pues en tiempos del profeta Eliseo, él es el que consigue de Dios el milagro de ser curado de la lepra, en lugar de tantos otros judíos que padecían esta misma enfermedad. Hermanos, entonces esto nos recuerda pues lo necesaria, lo indispensable que es la fe para que Dios obre algún milagro. Pidámosle pues, hermanos, a Dios el aumento de nuestra fe. Pidámosle que nuestra fe vaya creciendo y fortaleciéndose día con día, que no pidamos milagros, pero que nuestra fe pues sea tan grande que Dios se digne seguirnos bendiciendo día con día.